Muy buenas noches, instruyo a esta Secretaría Técnica. Invitar al siguiente entrevistado. Buenas noches, es un placer para nosotros recibirte en este recinto legislativo. Ciudadano Fonseca Ortega Julio César. Siendo las 21 horas con 32 minutos, te explicaré cuál es la dinámica de tu entrevista. La dinámica es la siguiente. Tú cuentas con 10 minutos para exponernos lo que deseas que conozcamos de ti, para que te valoremos para ser primero aspirante, que ya lo eres, y después comisionado del InfoDF. En esos 10 minutos son temas libres y eso lo determinas tú, lo que desees que nosotros conozcamos de ti. Los diputados tendrán en un tiempo máximo de 3 minutos para preguntarte lo que ellos así consideran que necesiten saber de tu perfil. Esta urna vienen preguntas de un micrositio en la cual participaron diversos actores de la sociedad civil, académicos, estudiantes, expertos y no tan expertos en materia de transparencia, pero todas las preguntas están enfocadas hacia el mismo tema. A partir de que tú leas la pregunta que sacaste al azar, tienes 5 minutos para responder los cuestionamientos. ¿Tienes alguna duda? Ninguna, gracias. Perfecto. Ciudadano Fonseca, tienes hasta 10 minutos para tu exposición. Gracias. Buenas noches, honorable diputada, diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de esta soberanía, miembros de la sociedad civil y público en general. Es para mí un privilegio estar aquí en este recinto frente a ustedes. Soy Julio César Fonseca Ortega, maestro en Administración Pública y licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, título que obtuve con el desarrollo del tema el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal. Así como también cuento con diplomados en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y servicio profesional de carrera. Adicionalmente, a decenas de cursos y talleres vinculados con estos temas. Mi formación y desarrollo profesional han sido única y exclusivamente en temas y áreas relacionadas al ejercicio de los 2 derechos humanos consagrados en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también en el artículo 7 y el título 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo que me permite contar con un perfil especializado. He impartido también cursos y talleres relacionados al ejercicio del derecho de acceso a la información pública a servidores públicos y a integrantes de asociaciones civiles. Con más de 10 años ininterrumpidos como experiencia en el servicio público, he tenido la oportunidad de colaborar primero como responsable operativo en la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, para posteriormente integrarme como responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación Iztapalapa. Tiempo en el cual, durante mi gestión, se obtuvo el primer lugar a nivel nacional como el municipio más transparente del país en la vertiente de portales, de acuerdo a la métrica de transparencia 2011 realizada por el CIDE y por la entonces Comaí. Se obtuvo el 100% de manera consecutiva en la calificación correspondiente a la actualización y publicación de la información en los portales de información otorgados por el InfoDF, logrando también capacitar el 100% de servidores públicos de la demarcación. Asimismo, tuve la oportunidad, a invitación de la Comisión de Transparencia de la Gestión en la Asamblea Legislativa, de participar como ponente en el foro Presente y Futuro de las Oficinas de Información Pública. Estos resultados me permitieron ser ratificado en el cargo, derivado de haber laborado en la delegación más poblada de la ciudad, pero también con mayores necesidades y rezagos. Como resultado de la atención directa a las personas y sus solicitudes, concluí que existe la necesidad imperante de hacer más accesible el ejercicio de ambos derechos humanos a las personas que no tienen acceso a Internet y que muchas veces sus prioridades son atender las necesidades más elementales. En mi opinión, el ejercicio de estos derechos deben ser vistos como una herramienta útil que permita la mejora de calidad de vida. Para ello tengo algunas propuestas que detallaré más adelante. Durante la anterior legislatura en esta asamblea
pude desempeñarme como investigador especializado en la Dirección de Información Pública y en la Dirección de Situación Patrimonial, atendiendo en dicho periodo auditorías en materia de protección de datos personales, así como dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos como un ejercicio claro de rendición de cuentas. Mi último cargo hasta diciembre pasado fue líder del proyecto adscrito a la Unidad de Transparencia del InfoDF, en donde atendía de manera directa a los usuarios, brindándoles una asesoría personalizada, conociendo de manera directa la organización interna del instituto, en donde pude darme cuenta que existen varias áreas de oportunidad y de mejora, que permitan a la Ciudad de México contar con un órgano garante, con la fortaleza institucional que se requiere para dar cumplimiento cabal al marco normativo vigente. Esta soberanía ya dotó a la Ciudad de México de un marco normativo progresista y de vanguardia en estas materias, marcando tendencia y avanzada a nivel nacional, por lo que solo corresponde al Instituto, en el ámbito de sus facultades, aprobar la normatividad específica e implementar las acciones correspondientes. Con la experiencia obtenida en el ejercicio público en las diversas responsabilidades encomendadas, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo, así como en el mismo órgano garante, me permito mencionar algunos rubros y propuestas que a mi consideración pueden abonar a que se garantice de mejor manera el ejercicio de estos derechos humanos y que el Instituto se encuentre a la altura de miras necesarias que la naciente Ciudad de México demanda en este y muchos temas más, con el objeto de alcanzar la progresividad de derechos prevista en la Constitución local. Fortalecimiento institucional. Rediseñar el instituto en su organización interna a fin de estar en condiciones de atender la Secretaría Técnica del Sistema Local Anticorrupción, entendido como un andamiaje institucional nuevo que demanda de propuestas y métodos, sobre todo en lo que refiere a las medidas de apremio y sanciones por incumplimiento a la ley. Implementación inmediata del Servicio Profesional de Transparencia con la finalidad de contar con el capital humano mejor calificado, con enfoque de paridad de género y considerar por lo menos un porcentaje mínimo de incorporación a personas con discapacidad. Proponer la aprobación de un código de ética que rija al instituto. Robustecer el área de datos personales para poder dar cumplimiento a las obligaciones en la materia previstas en la ley. Proponer medidas de austeridad en el ejercicio del presupuesto del instituto con el fin de redireccionar estos recursos a programas para que fomenten la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Fortalecer la vinculación con las delegaciones, próximamente alcaldías, a fin de implementar acciones encaminadas al gobierno abierto, pues son estas el primer nivel de contacto con las personas, del gobierno con las personas y donde existe una mayor participación ciudadana, como puede ser la difusión en datos abiertos de la información correspondiente al ejercicio del presupuesto participativo. Convertir al instituto en su carácter de sujeto obligado, en el primero en tener el 100% de archivos digitalizados para facilitar así el acceso de información pública de manera pronta y expedita. Al tener la Ciudad de México una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes, con hablantes principalmente de náhuatl, mixteco, otomí y mazateco, contar con una red de intérpretes propios en dichas lenguas que apoyen a la interpretación de las publicaciones institucionales, la normatividad aplicable y los distintos formatos que se utilizan, pero que también colaboren con la traducción de la información cuando se requiera dar asesoría y atención a las solicitudes en estas lenguas. Ajustes razonables. Contar con las publicaciones que realiza el instituto, así como los formatos, respuestas a las solicitudes y la normatividad en la materia en el sistema de lectura y escritura en braille. Incorporar intérpretes de lengua de señas mexicanas, como aquí en este caso, para dar atención a las personas sordas, que permitan también la interpretación de las sesiones públicas y eventos. Sensibilizar a los 146 sujetos obligados de la Ciudad de México en la realización de las adecuaciones físicas de accesibilidad para que se requieran en las unidades de transparencia sean más amigables a las personas con discapacidad motora. Derecho de acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales. Creación de observatorios ciudadanos sobre temas de interés general para que organizaciones de la sociedad civil y la población se informen y participen en la elaboración de políticas públicas de alto impacto, convirtiéndose en un ejercicio de rendición de cuentas permanente. Incrementar el número de organizaciones beneficiarias del programa de coinversión social. Campañas masivas de posicionamiento sobre la existencia y objetivos del instituto, ya que solo un margen pequeño de la población conoce de su existencia. Apertura de la Oficina de Atención Ciudadana, ya prevista en la norma. Fomentar el seguimiento de micrositios como un ejercicio de transparencia focalizada, cuya contenido se tenga en datos abiertos y en un lenguaje ciudadano. Retomar las mesas de diálogo como un ejercicio de gobierno abierto,
en el cual los servidores públicos interactúen con las organizaciones de la sociedad civil y la población en general sobre temas de interés público. Implementación de canales directos de comunicación que permitan a las y los comisionados tener contacto con la sociedad. Por ejemplo, uso permanente de las redes sociales, y propongo también contar con una estación institucional de radio por internet que permita dotar de contenidos también de organizaciones de la sociedad civil que quieran manifestarse sobre estos temas. Capacitación y vinculación permanente con los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, en particular con la comisión sobre esta materia con la que cuentan estos órganos de representación vecinal. Fomentar con los sujetos obligados la implementación del lenguaje ciudadano en sus diversos actos de gobierno, con la finalidad de que sean comprensibles la información que la población general recibe. Convertir el actual sistema de atención telefónica denominado Telinfo en un sistema con marcación gratuita, ya que actualmente no es este el caso. Contar el instituto con una unidad móvil que permita acudir a las diferentes colonias, pueblos, barrios originarios, unidades habitacionales, escuelas, mercados públicos que se ubiquen en zonas de altos niveles de marginalidad, a fin de acercarse a las personas la información de cómo pueden ejercer estos dos derechos humanos tan importantes, y también concientizar sobre el impacto que puede generar en su vida cotidiana, así como registrar solicitudes en ese momento. Hacer de la educación una aliada importante en la cultura por la protección de los datos personales, que permita sensibilizar a las personas sobre la importancia de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y el reciente de portabilidad de datos personales. Implementar acciones tendientes a la protección de datos personales de la población en general, poniendo énfasis en las y los niños, así como en los jóvenes, que se concienticen sobre el responsable uso de las tecnologías de la información, en particular en las redes sociales. Crear mecanismos de interlocución efectivos con los jóvenes que permitan su involucramiento en el ejercicio de estos derechos, que vean en el instituto un órgano cercano a ellos y que responda a sus necesidades e inquietudes. Para concluir, quiero comentar, como parte de la generación millennial a la que pertenezco, que mi participación en este proceso obedece a la necesidad ciudadana de contar con un espacio de toma de decisiones como es el de comisionado ciudadano del instituto, con personas jóvenes que puedan aportar propuestas frescas, innovadoras e incluyentes, y que las políticas públicas, en este caso para ambos derechos humanos, no las dicten únicamente personas con grandes brechas generacionales que por lo general se encuentran un tanto alejado a ellos. Además, hay que buscar revertir la tendencia de que es el sector joven al que menos participa e interesa en estos temas, sin saber lo mucho que puede aportar en su desarrollo como persona, por lo que representa una gran área de oportunidad. Considero una fortaleza que a mi edad cuente con la experiencia, formación profesional y vocación de servicio necesaria para ocupar un cargo de tal envergadura e importancia para la Ciudad de México. Interpreto además que dentro del espíritu del legislador está también el integrar este tipo de personas jóvenes con experiencia y capacidad, puesto que señalan una edad mínima. También considero que puede tener mayor empatía con los jóvenes, sector de la población que en el futuro muy cercano tendrá en sus manos la responsabilidad de tomar decisiones importantes para la ciudad y el país. Es cuanto, señoras y señores legisladores. Muchas gracias y estoy a sus enteras órdenes. Al contrario, gracias a ti, ciudadano Fonseca. Muchas gracias por tu participación. Le cedo el uso de la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real. Con su venia, señor presidente, maestro Fonseca Ortega, su entusiasmo y juventud creo que anima a plantearle en primer término el reconocimiento por la síntesis tan apretada que ha tenido que hacer de cuál es el programa de trabajo. Dos, me queda muy claro de que tiene usted una vocación por garantizar el derecho de acceso a la información pública y ve en la rendición de cuentas no solamente un instrumento, sino un derecho inherente a la democracia, a la nueva democracia. Preguntarle cómo armonizaría usted, en el hipotético caso de ser consejero ciudadano, las disposiciones del título sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México, no el artículo sexto, el título sexto, ¿sí?, con las labores de el instituto. Por sus respuestas, gracias anticipadamente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Suárez del Real. Le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado. Muchas gracias. Mi pregunta sería en tema
En tema de administración, creo que la parte técnica la conoces bastante bien, es de oficio, se ve en el expediente que nos mandaste, pero en la parte de administración, porque dirigir al Info o estar como comisionado no solamente es saber materia de transparencia, tiene que ver, como lo he dicho en otros momentos, con un tema de administración de una institución. Si no se logra tener una buena administración, seguramente el instituto no va a poder llegar a cumplir sus metas y finalidades. ¿Qué me puedes aportar, qué nos puedes aportar en cuanto a tus conocimientos en materia de administración? Gracias. Muchas gracias, diputado Corchado. Me llama mucho la atención en tu currículum el tema del diplomado que tienes en protección de datos personales. Insisto, el día de ayer y hoy lo reitero, es un tema que todos nos hablan, pero pocos nos dicen qué piensan o un programa de protección de datos. Se habla mucho de transparencia, de cómo vamos a dirigir el instituto en tema administrativo, se habla de la propia ley, incluso yo como legislador he preguntado aspectos específicos de la ley, no en un afán de molestarse, en un afán de si van a dirigir este instituto, que para mí es uno de los más importantes de la ciudad, porque yo siempre he dicho que son los cimientos de una casita, ¿no? El cimiento es la transparencia y las paredes se van formando las leyes secundarias para crear el sistema anticorrupción que termina siendo el techo de la propia casita. Entonces, los cimientos más grandes de un sistema anticorrupción es la transparencia, por eso iniciamos con este proceso antes de generar los demás instrumentos del propio andamiaje jurídico que es el sistema anticorrupción. Y en ese sentido me gustaría saber particularmente que nos explicaras en no más de un minuto, porque sé que tu tiempo es corto, un programa, un proyecto de datos personales que me digas salvaguardar los derechos ARCO mediante esta metodología, dado que en tu currículum yo veo la expertise en protección de datos personales. Entonces, muy breve, tampoco te voy a pedir una exposición de 10 horas porque es imposible, pero conocimientos básicos o qué harías tú en no más de un minuto, qué harías en el tema de datos personales. Muchas gracias y éxito en tu entrevista. Gracias. La diputada se abstiene de la pregunta, le hacemos llegar la urna. Bien, la lectura es la siguiente. Desde su punto de vista, ¿por qué resulta fundamental la no acreditación de la personalidad jurídica en materia de acceso a la información? Muchas gracias y a partir de este momento tiene 5 minutos para su entrevista. Muchas gracias nuevamente, diputado, muy gentil en su cuestionamiento. Es un gusto también conocerlo personalmente. La armonización, justamente como refería del título sexto de la Constitución Política de la Ciudad de México, nos habla de la administración y el buen gobierno. Estamos frente ya a prácticamente unos meses de hacer una renovación política de la estructura de la administración pública en la Ciudad de México. Entonces, evidentemente, los principios rectores que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, en armonía con los establecidos en la Constitución en este sentido, pues nos hablan justamente de buscar los mecanismos idóneos para hacer de las políticas públicas y del quehacer cotidiano de los próximos alcaldes y también de los concejales, que es una figura muy novedosa y que van a tener un peso específico en este tema, en la rendición de cuentas y en la transparencia. Entonces yo creo que el primer punto, o estoy convencido que el primer punto, es la capacitación. Van a ser servidores públicos que van a llegar a una organización política nueva y que necesitan de una capacitación intensiva. Debe estar el instituto fortalecido para entonces y listo para dar esta capacitación a estos nuevos servidores públicos.
¿Para qué? Para orientarlos, para decirles que en el instituto verán un órgano de acompañamiento permanente en todas las tareas que van a realizar en el servicio público. Y estarles, obviamente, a la vez de la capacitación, darles este acompañamiento de asesoría permanente, pero también poder estar emitiendo algún tipo de opiniones, si las alcaldías lo permiten y los concejales también, sobre sus planes y programas de gobierno. Y cuando ya toque el tema para las concejalías de la fiscalización y de la aprobación de los programas que llevará a cabo el alcalde, también señalarle la pertinencia que tiene que ser con un enfoque de rendición de cuentas y también dar una permanente comunicación con sus gobernados de una manera fácil y sobre todo de fácil comprensión, pero también de cercanía, para poder tener la confianza de sus electores. Entonces, ese sería mi planteamiento, que sería fundamental la capacitación y el acompañamiento institucional. Para el tema del diputado, me refería a la administración. La administración desde afuera y desde adentro del instituto, quisiera hacer este énfasis. Como lo mencionaba en mis propuestas, el tema de la austeridad. ¿Por qué? Porque sabemos que la ciudad hoy por hoy está pasando por un proceso difícil de reconstrucción y que los recursos, por desgracia, son limitados y que se tiene que seguir con todo el andamiaje institucional que ya existe en la ciudad. Entonces, mi propuesta está encaminada en hacer primero una política de austeridad, proponer una política de austeridad al seno del instituto. ¿Por qué? Porque al día de hoy se ejercen millones de pesos en seguros, para gastos médicos, seguros, también para separación de todos los servidores de confianza del instituto, lo cual me parece obsceno, porque son millones de pesos de los escasos millones que tiene el instituto para su ejercicio y sus actividades que se destinan a este rubro. Desde luego que hay derechos laborales y está bien que sea una conquista del personal, pero yo creo que esos millones que se ejercen en seguros, tanto de gastos médicos como también de separación individualizada, pueden destinarse a estas políticas públicas que se proponen y entonces así hacer un uso responsable. De hecho, la propia Constitución local nos establece que tenemos que tener austeridad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Entonces yo creo que ahí es la clave. Y ahora con esos recursos que ya se puedan disponer, hacer un rediseño institucional que nos permita atender las necesidades y demandas que requiera el instituto para tener una óptima operación. En ese sentido va mi propuesta y obviamente pues la información de la maestría en administración pública me permite también poder tener las herramientas de vinculación con los demás sujetos obligados que articularía el instituto en sus funciones. Diputado Ernesto, un gusto estar aquí con ustedes, con toda esta comisión que usted tiene a bien presidir, y estoy pues intentando resumir el tema de datos personales. En este sentido, estaría proponiendo que el instituto se fortaleciera, como lo mencionaba, en su área de datos personales, porque es una dirección pequeña y es el resto, prácticamente un 5% de todo el organigrama, la dirección de datos personales, cuando es garante de esos dos derechos, ¿no? Entonces, primero, una revisión institucional interna para tener la fortaleza, tanto en capital humano como en infraestructura, para poder hacer frente y cumplimiento a la normatividad. ¿Cómo? Pues obviamente con los lineamientos que hacen falta de emitir por parte de este órgano garante para dar y actualizar el cumplimiento a las disposiciones que tuvieron ya bien aprobar aquí en este órgano legislativo, y sobre todo un derecho nuevo que pues, la ley general retoma, que es el del derecho a la portabilidad de datos, que hay mucho por hacer y que prácticamente lo hacemos ya día a día, pero que no hemos reconocido que es el derecho a la portabilidad. Entonces yo creo que hacer ese énfasis y las campañas de difusión sobre la protección de datos, sensibilizar a la gente que regalamos los datos personales por todos lados. Entonces sí tendremos que hacer una campaña de concientizar a las personas sobre ese tema. Y para concluir rápidamente, el punto de vista de por qué resulta fundamental la no acreditación de la personalidad jurídica en la materia de acceso a la información es muy fácil. Inhibe así la participación en el ejercicio de este derecho. Está en la Constitución mandatado que debe estar sin acreditar la personalidad. El requisito fundamental es que sea clara la solicitud y con esto basta y sobra para poderle darle gestión. Si se solicitaría acreditar la personalidad jurídica o el interés, inhibiría este derecho humano y seguramente sería menos la población que pudiera ejercerlo. Es cuanto. Muchas gracias y buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ti, ciudadano Fonseca. Agradezco tu exposición y también
Te comento que cuando estamos usando, lo vengo reiterando en casi todas las exposiciones, que utilizamos tabletas, smartphone, computadoras, es por ahorro de papel, porque el currículum nos los entregaste y es bastante amplio todos los papeles que hiciste llegar a esta comisión, nada más para que quede en la versión estereográfica. Informarte también por si nos ves que estamos de arriba para abajo, estaremos valorando tu perfil, y a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción te deseamos una muy buena noche e instruyo a la Secretaría Técnica te acompañe afuera de este salón del recinto legislativo. Muchas gracias y que tengas muy buenas noches. Gracias.